Muy bien, pues ya estamos de regreso, Federico. Así es, tenemos nuestros invitados a quienes vamos a presentar, que son de la Clínica de Neurociencias México-Cuba, que está integrado por un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Integrado por los doctores Ángel Rubén Maldonado García, quien es médico psiquiatra, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. El doctor Luis Javier Flores Ríos de la Loza, quien es neurólogo y neurofisiólogo. Gracias. Y también el doctor Roberto Peláez Martínez, médico psiquiatra y máster en neurociencias, a quien tenemos el gusto de conocer, ya incluso en una ocasión aquí en nuestro programa. Bienvenidos los tres. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues esta es una clínica que está dedicada a la atención ambulatoria o también internamiento de pacientes con depresión y de la famosa ansiedad, ¿no? Que de todos sentimos. En sí, el tipo de pacientes que llega con ustedes, doctor, ¿quiénes son? Pacientes básicamente deprimidos. Ajá. Pacientes deprimidos que lo podemos atender de forma ambulatoria, consulta, o si el paciente no resuelve de forma ambulatoria, puede internarse. Tenemos condiciones para internarlo, al igual que el paciente con ansiedad, estrés. Ajá. Pero uno sabe que está deprimido o tal vez otra persona tenga que decirnos, ¿sabes qué? Tú requieres de atención. O uno tiene la capacidad de darse cuenta y decir, como las anginas, pues es que me duele aquí, me duele acá y voy con el internista, por decir algo. El 95% de las depresiones, el paciente siente, sabe que está deprimido, aunque a veces hay síntomas que aparecen, que son síntomas o pródromos de la depresión. Por ejemplo, a veces la falta, que se interpreta como falta de deseo, como falta de interés, y realmente lo que hay detrás es una depresión. Doctor Maldonado, bueno, muchas veces lo hemos mencionado, lo hemos platicado acerca de lo que es el estrés y la depresión, pero en sí, por ejemplo, ¿qué es el estrés? Es una serie de síntomas, la depresión igual. ¿Qué es el estrés y qué es la depresión? Sí, cuando hablamos de estrés, hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, pareciera que los términos engloban mucho, ¿no? Sí. Y en sí vamos a manejarlo como que todos los seres humanos, todas las personas a lo largo de nuestra vida podemos estar sometidos a factores adversos, por ejemplo, el fallecimiento de algún familiar, alguna pérdida de algún empleo, alguna pérdida de alguna situación económica, y todos esos son factores que generan estrés. De ahí viene que después las personas pueden desarrollar síntomas de ansiedad o síntomas depresivos. Pero ¿hasta dónde es normal? Porque hay gente que dice es que a mí por ejemplo me gusta el estrés, a mí me gusta tener horarios y varios trabajos y tener que ir para acá y para allá, no me gusta estar sentada en la casa. Entonces hasta ahí es un estrés bueno, padre, no sé, que te motiva, pero ¿dónde pierdes el límite, la raya? ¿Dónde te pasaste? ¿Dónde cruzas la línea? Sí, claro, es bien conocido que un poquito de presión en las personas las hace funcionar mejor. Ajá. Las hace que se desempeñen mejor en sus trabajos. Pero cuando la carga de estrés es mucha, ahí lo que puede ocurrir es que las personas empiezan a tener problemas laborales, empiezan a tener problemas académicos. Por ejemplo, el alumno que ya no va a la escuela porque tiene síntomas depresivos, no puede dormir bien, no se puede concentrar, o el trabajador que deja de asistir a sus actividades laborales. De hecho, la depresión es la causa número 1 actualmente por días perdidos por incapacidad en vez de alguna enfermedad médica. Doctor Flores, usted como neurólogo, ¿en qué momento, vamos a decir, recibe una persona que ya tiene estos problemas de estrés, que se va en la depresión? ¿En qué momento usted entra como neurólogo a esto? Sí, esa pregunta es muy relevante porque precisamente en el área de la psiquiatría y la neurología hay muchos padecimientos, muchas enfermedades que convergen, ¿verdad? De hecho, de primera instancia, muchos pacientes que tienen ansiedad o depresión puramente llegan de primera instancia con el neurólogo porque lo interpretan como un daño en su cerebro, ¿verdad? Es ahí donde nosotros descartamos otras enfermedades físicas en su cerebro y llegamos a la conclusión que es un padecimiento que tiene que ver más con la ansiedad, con la emoción, todo esto. Y los canalizamos y los referimos adecuadamente al médico psiquiatra, ¿no?
Y por otro lado, hay muchos pacientes que tienen de base una enfermedad neurológica, te puedo decir enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, epilepsia, etcétera. Y conllevan también un trastorno de depresión y ansiedad por su misma enfermedad, ¿verdad? Porque les genera más gasto, les genera insomnio y alteran su funcionamiento como persona. Ustedes interactúan mucho, por ejemplo, hay enfermedades que se empiezan a manifestar en la adolescencia como la esquizofrenia. Aquí, ¿qué tipo de estudios, cuando ustedes llega a alguien y le dices que yo veo visiones, oigo voces y demás, usted inmediatamente lo canaliza al neurólogo? ¿Hay que hacer algunos estudios muy particulares específicamente en esa enfermedad? Porque nos está preguntando nuestro auditorio, está llamando. No, lo primero que hacemos... Con el micrófono, doctor, Lo primero que hacemos es una entrevista. Okay. Una entrevista al paciente y a familiares. Una entrevista bien hecha a profundidad. Y después, si es necesario, le realizamos estudios psicológicos o estudios neuropsicológicos. Y si tenemos dudas de que haya procesos orgánicos o daño cerebral, entonces lo interconsultamos con el profesor Flores. ¿La esquizofrenia es algo físico o es algo mental? ¿O es de ambas? En la esquizofrenia es, su etiología se plantea que sea multifactorial. Okay. O sea que hay muchos factores y no se descartan los factores anatómicos, no se descartan. Entonces usted, ahí sí entra usted como neurólogo. Sí, exactamente, y lo que sí se sabe por estudios muy especializados es que hay una alteración química en el cerebro de estas personas. Pero que a la vez una esquizofrenia puede fácilmente confundirse con una epilepsia del lóbulo temporal, por esto de las voces que escuchan y demás. Entonces ahí es donde entran algunos estudios neurofisiológicos como el electroencefalograma para descartar que no haya actividad epiléptica, ¿verdad? Que sale normal el estudio y pues se trata más bien de una esquizofrenia. Doctor, ¿en qué momento estábamos viendo ahorita? Platicaba al inicio de la entrevista acerca de los tratamientos que pueden ser ambulatorios o bien pueden ser internados. ¿En qué momento ustedes deciden cuando un paciente tiene que ser internado? Pues mire, básicamente la hospitalización se recomienda para aquellas personas cuyos síntomas de depresión o de ansiedad ya le están provocando un deterioro en el funcionamiento de su vida diaria. Por ejemplo, ya no tienen una convivencia familiar, ya están fallando en la cuestión laboral, o en casos más graves cuando hay conductas autolesivas como los cortes de los adolescentes o incluso los intentos de suicidio mediante ingesta de medicamentos o de otras formas, ¿no? Ahí sería una indicación casi absoluta de la hospitalización. Perfecto. ¿Y ustedes en la clínica tienen esa posibilidad de tener internada a la persona? Sí tenemos la posibilidad, puesto que contamos con personal médico especializado y también contamos con el servicio de enfermería las 24 horas con enfermeras calificadas. ¿Y aquí qué se hace? ¿Se monitorea? Porque esto que acaba de decir, doctor, es muy serio, sobre todo en el paciente joven, ¿no? Que no sé si es una moda, el famoso cutting y que a veces no es tu intención, pero te vas enrolando en conductas adversas, sí, pues a lo mejor no era tu intención llegar a tanto, pero por seguir la corriente, por decirlo, ahí está esto de los retos famosos que uno no entiende cómo llegan a tanto. ¿Hay que tener cierta predisposición para caer en ese tipo de retos, doctor? Sí, hay enfermedades endógenas, o sea, que son hereditarias, que tienen mayor probabilidad al suicidio. Mayores. Pero también a veces el suicidio a veces surge por problemas situacionales, por problemas de duelo, o sea, la no adaptación o aceptación de la realidad del momento, o un problema laboral o un problema de cualquier índole puede llevar a que el individuo haga una reacción depresiva. ¿Y todo empieza de poquito? O sea, sí. Puede comenzar de poquito a poquito, a acumularse, o puede empezar así como en un boom, como algo que te dispara un problema que ya traes ahí, una crisis. Doctores, en esto de las personas que están yendo, por ejemplo, en este caso, a tratamientos, a consultas externas, incluso ambulatorias o de internación, ¿ha habido casos, son casos de éxito en su mayoría, si logran superar esos problemas de estrés que lo lleva a la ansiedad, a la depresión? ¿Sí hay éxito? ¿Sí se cura?
Yo pienso que lo que hace la diferencia entre el éxito del tratamiento o que se presenten complicaciones es lo mismo que por lo general para otras enfermedades. Una atención temprana, un tratamiento adecuado y un seguimiento son los factores claves para que el paciente pueda tener un buen pronóstico. Y en las este mujeres caso, somos más histéricas. Ya ve que la palabra histeria, histéricas sí, son para está nosotros. junto con pegado. Sí, la raíz etimológica por ahí viene. ¿Sí somos más, doctor Peláez? La tendencia a la depresión es mayor en las mujeres. Ajá. Es mayor. O sea, la respuesta es sí. Sí. Es igual que el, Sí. es igual que el suicidio. El Ajá. suicidio es la tercera causa de muerte en el mundo. O sea que no es cosa menor, o sea, hay que tomarlo. es la Uno tercera causa nunca de muerte cree. en el mundo. A veces cuando algún muchacho lo dice, uno desestima esto y dices lo que quieres es llamar la atención. Exacto. Y es un chantaje. Hay que tomar en serio. No, de hecho, siempre se plantea de que el suicidio o el intento de suicidio hubo presagio, o sea, quiere decir que lo avisó. Lo avisó en un momento dado con alguna manifestación. Okay. Ahora sí que con respecto a esto de la curación, de que salen adelante, pues ahora sí que en el tratamiento, ¿qué papel juega la familia de la persona que está en consulta para lograr el éxito? En el caso de los pacientes neurológicos que vemos, y pues también es el caso de la psiquiatría, es un papel fundamental, ¿no? Porque en los pacientes neurológicos, en muchas enfermedades no podemos hablar de una cura. No la hay, no se ha encontrado, hasta el momento no existe. Pero el control con el tratamiento se puede lograr y darles una mejor calidad de vida y hacerlos funcionales. Y cuando el paciente no toma esta medicación o no va a sus terapias y no hay un apego al tratamiento y los familiares no están vigilantes de eso, se fracasa, ¿no? Entonces es fundamental. Es importante que a lo mejor en todo esto vaya la familia o alguien que esté más cercano a él, la pareja, para que también pueda recibir instrucción al respecto. Porque también es desesperante para la familia, ¿no? Claro, es muy difícil, es ¿no? Desgastante. Sobre todo en el cuidado de pacientes pues ya añosos, ¿no? Con claro. Pacientes de demencia, es muy difícil el cuidado. Cuando diagnostican, ahora veo mucho yo en la televisión los obsesivos compulsivos, que los acumuladores y los que limpian mucho y los que ensucian de más y todo eso. A mí me gusta ese tipo de programas porque nos está abriendo el panorama de que hay mucha gente que lo padece y que ni modo, pues o sea, te tocó y hay que afrontarlo. ¿Un trastorno obsesivo compulsivo tiene un factor neurológico o no? ¿Hay algo que anda acá mal? Hasta el momento una alteración estructural en el cerebro no se ha identificado a ciencia cierta. Sí puede haber alteraciones químicas, ¿no? Alteraciones de los neurotransmisores cerebrales que se pueden compensar de alguna manera con medicamentos. Ajá. Pero llegamos a la palabra clave, medicamento. Ajá. No quiero tomar medicamento, es lo que dice la mayoría de la gente, porque me voy a hacer adicto, porque no voy a funcionar en lo sexual, porque voy a engordar, porque, en fin, te dicen muchas cosas. ¿Qué tan cierto, qué tan malo y qué tan necesario es el medicamento? Bueno, el medicamento yo lo considero necesario en un momento determinado. En un momento determinado hay que usarlo, pero también hay que combinarlo con terapia, con psicoterapia. Básicamente en este caso, en el trastorno obsesivo compulsivo, con psicoterapia conductual. Y en realidad, y en la práctica, mejoran y llegan a controlarse. Unido, por supuesto, hay que impulsarlo, como digamos, con la medicación, pero para que nos dé chance a trabajar con el paciente desde el punto de vista de la psicoterapia. Pero al paciente le garantizamos su mejoría. ¿Y la psicoterapia o la medicación también va indicada en la cuestión de tratar, por ejemplo, problemas de estrés? Claro, como les comentaba, hablar de estrés es hablar de un grupo amplio de trastornos, pero en general los problemas de ansiedad y depresión, ya se han hecho muchos estudios epidemiológicos de problemas de depresión y ansiedad leves que se están dando por una situación de vida. Esos pacientes pueden salir muy bien con psicoterapia y a veces el medicamento es de ayuda para síntomas muy puntuales como la ansiedad o los problemas del sueño. Por lo general los tratamientos que se dan para problemas de depresión y ansiedad que son graves, que ya estamos hablando de intentos de suicidio, que estamos hablando
de sintomatología grave como los síntomas psicóticos o disminución importante de peso. Esos tratamientos casi siempre se debe de considerar como terapia adjunta a los fármacos. Y es algo muy cierto lo que comentaban. La gente le tiene mucho miedo a tomar medicamentos, piensan que se van a hacer adictos, que ya no los van a poder dejar. En un amplio grupo de personas los medicamentos se pueden retirar. O sea, tener un problema de estos no significa ni tratamiento de por vida, ni significa una adicción al medicamento. Mire, ahora hablaban ustedes de internamiento. ¿Cuánto tiempo? Pues no sé, digo, hay enfermos, no enfermedades, ¿no? Cada quien es una cabeza es un mundo. Pero por lo general, ¿cuánto dura uno internado por un problema de depresión? Sí, se tiene que adaptar mucho el tratamiento al paciente. Dicen que la medicina es una ciencia y un arte. El arte consiste en ver, valorar bien al paciente y hacerle como un traje a la medida, claro, en el que el tratamiento está diseñado especialmente para esa persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a veces se usan fármacos, a veces no, a veces se ocupa internamiento. El internamiento, el tiempo es variable, pero sí la pauta con la cual trabajamos nosotros es que deseamos que los tiempos de hospitalizaciones sean lo más breves posible. Okay. Doctor Flores, nos pregunta el público que si ustedes ven personas con Parkinson. Sí, por supuesto. De hecho, el Parkinson, pues todos lo identificamos y lo asociamos a temblor, a rigidez, alteración del movimiento, ¿verdad? En las personas de cierta edad. Pero también son pacientes que pueden cursar con depresión, que pueden tener alteraciones de su memoria, de su cognición y de la emoción, ¿verdad? Okay. Entonces ahí entra mucho el apoyo psiquiátrico y lo vemos de manera funcional. Se atiende también lo que es la consulta externa, o sea, yo voy y platico un rato, a veces la psicoterapia, pues estamos viendo aquí las instalaciones y lo comentábamos hace unos días de que uno se imagina el diván y el psiquiatra apuntando y todo lo demás. Esto ya ha cambiado. La psicoterapia la utilizamos según la patología o enfermedad que tenga el paciente, le aplicamos el tipo de psicoterapia. Ok. ¿Cómo qué es la psicoterapia? A ver, diga. La psicoterapia podemos decir que mediante el escuchar y la palabra, trabajar con ese paciente en persuadirlo, en modificar en ocasiones actitudes y demás. Hay estudios hechos muy serios de los cambios que la psicoterapia realiza en el funcionamiento del cerebro. O sea, nomás cuando uno está hablando y estarse uno escuchando a sí mismo, exacto, ¿hay un cambio ahí? No solamente en la medida que lo van persuadiendo uno, que lo van orientando, porque en las consultas nosotros no aconsejamos, lo que hacemos es persuadir y lo que hacemos es llegar al conflicto y hacer entender al paciente cuál es su problemática. Y en base a esto le va ocasionando cambios a él emocionales. Y estas emociones, trabajamos con las emociones y al trabajar con las emociones hay cambios sustanciales desde el punto de vista de la bioquímico cerebral. Okay. Doctor, ahí en la clínica, ¿qué tipo de estudios se realizan en la clínica? Básicamente realizamos estudios cerebrales, ¿no? La actividad eléctrica cerebral, se llama electroencefalograma, y un estudio muy importante que se llama polisomnografía, que es un estudio del sueño. Okay. En los padecimientos neurológicos psiquiátricos se altera mucho el sueño. Hay insomnio, hay pesadillas, hay despertares, hay una serie de cosas que van a afectar la función de la persona, ¿verdad? Si no duermes bien, no vas a rendir en el día. Entonces, este estudio es un análisis del sueño nocturno para saber la problemática del sueño y darle la mejor solución. Perfecto. También aplicamos estudios psicológicos y neuropsicológicos. Los psicológicos son básicamente los generales y los neuropsicológicos ya están basados en pacientes que tengan cierto deterioro mental para ver qué nivel de deterioro tiene y demás. Tenemos programas estandarizados, digitalizados para aplicar estudios psicológicos y neuropsicológicos a los pacientes que atendemos, tanto internados como ambulatoriamente. ¿Quiénes serían candidatos a hacerse este tipo de estudios? Los que acaba de mencionar. Por ejemplo, a veces en ocasiones llega un paciente que tiene un supuesto TDA,
que es el trastorno Ok. de déficit de atención, tenemos estudios psicológicos que nos puede pueden determinar. dar elementos. Hay que aclarar algo, las pruebas psicológicas no son diagnósticos, pero son un complemento más que nos ayuda a precisar un diagnóstico. Y Al andan igual- muchos adultos TDA ahí que nunca supimos que éramos, porque no se usaba cuando éramos niños, éramos traviesos nomás, ¿no? Exacto. Éramos relajientos. Exacto. ¿Y dónde podemos encontrar la clínica, doc? La clínica podemos encontrarla en Avenida Adolfo de la Vuelta, el número 600, esquina General Salvador Alvarado, en la colonia Piti. La colonia Pitica. Aquí estamos viendo Los los teléfonos para todas aquellas personas que tengan dudas o que traigan un problema de estrés, de ansiedad. Una persona hace muchos años me definió y me dice, es que yo me siento como cuando te van a dar el resultado de un examen, ese dolorcito Claro, de estómago, abajito. esa ansiedad que sientes cuando te van a entregar el examen, pero yo estoy así todo el tiempo. Entonces debe de La ser angustia. muy desgastante esa angustia que se vive, ¿no? Así Apenas es, así así es. lo pudimos entender. Si usted se siente así, pues busque a los profesionales. De veras que no pasa nada por ir con el psiquiatra, ¿verdad, doctor? O Y sea, si al pasa, contrario, va a lo que pasar pasa algo es bueno, que te vas a sentir ¿verdad? bien y tranquilo. Es que en ocasiones existe el falso concepto que el psiquiatra es para el medicamento y para demás. Ahí también damos, que no se ha tocado, hacemos psicoterapia individual, psicoterapia de pareja, psicoterapia de familia, o sea que trabajamos de completo. forma integral todas las modalidades de psicoterapia y tratamos en un gran por ciento, porque consideramos, y hay estudios muy serios, que los trastornos menores psiquiátricos, el 70% se resuelve sin medicamentos, sino con psicoterapia. Ándale. El medicamento sería en una fase, como aclaró el doctor Maldonado, cuando lo ocupe. Nada más cuando hay absolutamente necesario. Necesario. Y aguas con los que se autorrecetan esas cosas, ¿eh? Exacto. Porque esas pastillas para dormir que cuestan $5 a veces en otras partes, pues sí nos van creando mucho problema, ¿no? Así que Pues bueno. doctor Peláez, muchas gracias. Doctor Maldonado, doctor Flores, muchas gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Gracias Ya estuvieron a ustedes. apareciendo los teléfonos para que ustedes hagan su cita, ¿verdad?, en la Clínica de Neurociencias México, Cuba. Muchas gracias. 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 Buenas a tardes. ustedes. Nosotros continuamos una pausa y regresamos a Familiarmente.